Tiempo con Dios. Palabras y pensamientos del Padre. Dice Isaías 64:8, a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. Desde el Génesis hemos aprendido que el Señor tomó de la tierra y del agua para formarnos. El enemigo entró en nuestra creación y cambió el molde, entre comillas, por así decirlo, que inicialmente Dios hizo y nos amoldó al mundo. Ahora que estamos entrando de nuevo al reino, que estamos buscando la verdad, que estamos tan interesados en ese cambio en nuestra vida, el Señor necesita volvernos a moldear como en un principio, y es ahí donde muchos no queremos permitir que suceda esto. No podemos entrar al reino como el mundo nos amoldó, como el mundo nos enseñó, como el mundo cambió. Es como si nosotros fuéramos a poner una pieza de una máquina, de un equipo que fuera diferente, que no le da la talla, que no tiene la forma, pues evidentemente esa pieza no nos va a servir. El reino tiene un molde, el reino tiene una forma, un estilo, y nosotros tenemos que ser moldeados, tenemos que ser cambiados, tenemos que ser transformados a ese molde, a ese estilo. Queremos entrar al reino con la mentalidad, la costumbre, el desorden, los estilos que el mundo nos ha enseñado, pero así no es. Dios no lo permite de esa forma. Él quiere cambiarnos la vestidura de mendigos por reyes, porque definitivamente tenemos que entender que como hemos vivido en el mundo, no es la vida de un rey, no es la vida de alguien que pertenezca al reino de los cielos. Es la vida de alguien que ha estado en el mundo dirigido por el príncipe de que es Satanás. Y hemos cometido muchos errores, y esos errores, esas experiencias que hemos vivido, nos han de cierta manera moldeado, nos han hecho una persona totalmente diferente a la que Dios creó. A José le fue cambiada la vestidura para poder gobernar, y nosotros necesitamos recibir una nueva vestidura. Somos muy dados a querer cambiar las cosas a nuestra manera y querer participar de lo que otros tienen y están recibiendo sin pasar por el torno del moldeo. Muchas veces envidiamos o queremos o anhelamos tener lo que otras personas tienen en este momento de parte de Dios, pero no entendemos que ellas han tenido que pasar por un torno, que han tenido que pasar por ese moldeo para poder estar recibiendo lo que en este momento reciben. Nosotros somos una vasija en las manos de Dios, y mientras Él no nos moldee a su medida y de acuerdo al uso, al propósito que tiene para nosotros, Él no va a derramar su vino nuevo en nosotros. Dice Marcos 2:22, y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierde el vino, y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Necesitamos ser renovados. El Señor no va a entregar o no nos va a dar de nuevo lo que un día echamos a perder. Muchas personas sienten envidia, rabia por lo que otros están recibiendo, pero no entienden que primero estos tuvieron que ser moldeados de nuevo y pasar por el proceso de restauración. Y a veces queremos adelantar el proceso, omitir el torno y recibir sin pasar por ahí y hacerlo a nuestra manera, sin darnos cuenta que si no estamos listos, volveremos a cometer los mismos errores y el vino nuevo se echará a perder, porque no estamos moldeados a la forma divina. El Señor nos enseñaba el otro día que el agua toma la forma de acuerdo al recipiente. Si es redondo, el agua toma una forma redonda; si es cuadrado o cilíndrico, igual. Por eso es que todo lo que recibimos del agua, que es el Espíritu de Dios, que representa el Espíritu de Dios, la palabra, la esencia misma, termina moldeada a nuestro parecer, porque la vasija tiene una forma que necesita ser cambiada y moldeada para que cuando reciba el agua tome la forma correcta. Nosotros tendemos incluso a usar la palabra a nuestro amaño, a nuestro antojo, aplicándola según nuestra comodidad, según nuestro molde, según nuestro pensamiento, según nuestro parecer. Pero no es así como funcionan las cosas. No es que Dios se tenga que ajustar a nosotros, es que nosotros necesitamos
ser ajustados a Él. Muchas son las veces que les he compartido las diferentes formas de torno que yo he tenido que vivir en mi vida, donde Dios ha cambiado mi manera de pensar, donde he tenido que salir de la religiosidad, donde he tenido que tomar formas adecuadas y correctas en mi mentalidad, en la forma de ver las cosas desde el punto de vista espiritual y no carnal, porque es que cuando estamos en el mundo vivimos muy por la carne, muy por lo que vemos, muy por lo que tocamos, muy por lo que sentimos, pero realmente el reino de los cielos no es cuestión de comidas y bebidas, sino, como dice la palabra, de justicia, de paz, de gozo en el Espíritu Santo. Y nosotros, para experimentar eso, necesitamos hacer un cambio. Dios tuvo que cambiar todo lo que el diablo desfiguró en mí. Tuve que someterme al proceso del alfarero. Lo que estoy recibiendo ahora, lo que Dios me ha entregado de su palabra, lo que Él me revela, no lo provoqué yo, no lo planeé, no compré nada ni a nadie para que sucediera. Solo es producto de dejarme moldear en sus manos. Y entonces Él pudo formar una vasija para depositar algo en ella, y ese algo no viene de la religiosidad. Muchas personas creen que compartiendo un mensaje, que hablando de Dios, que simulando un comportamiento, que andando empinaditos o quizás levitando, como le quieren mostrar a las personas que es la vivencia con Dios, eso no va a llevar a ninguna parte. Dios quiere que seamos lo más naturales posibles, pero lo más espirituales posibles. La espiritualidad no es una cosa de afuera, no es de lo que hagamos, no es de lo que decimos, es algo de adentro. Así es que no quiero decir con esto que yo soy una vasija perfecta, pero siempre en mi interior, en mi forma de haber aprendido, siempre estoy en las manos del alfarero, dispuesta a que me elige, a que me cambie, a que arranque incluso cosas que se pueden adherir, cosas que me hayan podido manchar. Estoy dispuesta todo el tiempo a que Dios me diga en qué no debo de hacer, en qué me debo de arrepentir, qué cosas tengo que cambiar, porque sé que debo ser una vasija apta para todo lo que Dios quiere hacer conmigo. Si una vasija hablara, podría quejarse de cuánto la lijan, de cuánto la moldean, de todo lo que le hacen para estar limpia o restaurada y cuánto le puede doler. No es fácil, y a esto es que la gente le huye. La gente quiere todo fácil, la gente quiere que Dios le moldee, pero que no le duela, que le permita tener sus cosas, sus pasiones, las cosas del mundo, las cosas que no necesita, las cosas a las que se ha pegado, las personas que tiene. O sea, la gente quiere que Dios obre en el lugar y la forma en que la persona esté, pero esa no es la forma de obrar de Dios. En el reino no hay microondas, hay tornos. Y cada vasija tiene que ser moldeada. El moldeo de una no le va a servir a la otra. Cada una tiene que pasar por el torno. Y en esa medida cada una va siendo usada. Animarse a lo que otro tiene o pegarse de eso o arrimarse de eso no nos hace diferentes. Si no nos sometemos por separado individualmente al proceso. Si lavas un vaso sucio y otro no, el primero no va a limpiar el segundo. Los dos tienen que ser lavados. En lugar de estar envidiando lo que otros tienen, se han ganado por precio de sacrificio. Más bien preguntémonos, ¿dónde estábamos nosotros? ¿Qué hemos estado haciendo mientras los demás estaban en el proceso? ¿Dónde estaba? ¿En qué estaba caminando mientras los demás estaban siendo perfeccionados? Lo que hacía o estaba haciendo, buscando cosechar lo que quiero que pase ahora, ¿de qué manera lo estaba haciendo? ¿Dónde estaban los hermanos de José y qué hicieron ellos en su contra? ¿Qué hacían ellos mientras José pasó el proceso? El proceso que José pasó no terminó de la mano de sus hermanos. Al contrario, ellos lo provocaron. Ellos finalmente tuvieron que reconocer, tuvieron que aceptar del daño que le habían hecho a José. Sin embargo, él no quiso
ir en contra de ellos y pagarles con la misma moneda. ¿Por qué? Porque José ya había sido transformado. Si José no hubiera sido transformado en ese proceso, en esa lija, en esa transformación, en ese torno en el que Dios lo puso a causa de sus hermanos, de lo que ellos hicieron, pues José no hubiera podido perdonarles todas las cosas que ellos hicieron con él. Muchas veces nosotros creemos que estamos transformados, pero realmente las circunstancias son las que evidencian en el espejo lo que hay en nuestro corazón, lo que nosotros realmente queremos hacer. En los restaurantes, los cines, los paseos, dejando fluir la carne, las pasiones, los deseos, no hay proceso. O sea, Dios quiere que nosotros vivamos una vida en el mundo porque estamos en el mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Y no está mal de que salgamos, que hagamos, que compartamos, pero en todo este proceso, la pregunta es, ¿dónde está nuestro corazón? Este proceso que nosotros vivimos el día a día, ¿está en las manos de Dios? ¿O está en una película, en una cita amorosa, en un deseo carnal? ¿Está en mis pasiones, en lo que quiero tener, en lo que le quiero quitar al otro, en vengarme, en que la gente tiene que pagar por lo que yo no he hecho bien? Porque si vemos, el común denominador del mundo es eso. La gente vive culpando a los demás por las cosas que ellos no han podido lograr, que no han podido tener, que el otro tiene pero que yo no tengo y que no se da cuenta que lo tiene porque se ha sacrificado. No todo lo quieren comprar, todo quiere que sea con dinero, todo quiere que sea con la tarjeta de crédito. Andan comprando los corazones, andan comprando las circunstancias, andan comprando al mismo Dios. El tema de nuestra vida no es un tema de figurar o comprar una posición. El tema es vasija versus alfarero. Jeremías 18:4 dice que la vasija se rompió en las manos del alfarero. ¿Cómo es posible esto? Cuando nosotros no nos dejamos moldear, la vasija se rompe. La rebeldía, la costumbre y mantenerse en la vida que el enemigo moldeó nos mantiene lejos de ser una vasija apta para ser usada, seca, y por consiguiente no sirve para recibir el vino nuevo, que es la bendición de Dios y su poder. El barro tiene que ser humedecido, porque si no se humedece por el agua, no va a poder ser moldeado. Cuando la tierra o la harina o el cemento están secos, no los puedes moldear, se quiebra. Y así caminamos algunos de nosotros quebrados porque queremos así secos ser moldeados, pero no dejamos que la palabra, que es el agua del Espíritu, la revelación, la voluntad de Dios, moje nuestra vida y la cambie. En cosas tan pequeñas ni siquiera permitimos cambios. Pretendemos que Dios haga una vasija en el estilo de vida que me he acostumbrado a vivir, arrastrando el lastre que nos asedia, como si la vasija le pudiera decir al alfarero cómo hacerla. Una vasija de barro igual a otra cualquiera no se pone a discutir con quien la hizo. El barro no dice al que lo trabaja qué estás haciendo, ni el objeto hecho por él le dice tú no sabes trabajar, dice Isaías 45:9. Por eso es que en nuestro diario vivir evidenciamos lo que somos, vasijas torcidas, sin forma, sin estilo, quebradas, agrietadas, desteñidas, etcétera. Nuestra vida lo refleja porque no nos hemos sometido al torno. Seguimos dando tumbos, seguimos cometiendo los mismos errores. Conozco personas ancianas donde toda su vida se la han pasado haciendo lo mismo y ni siquiera estar en la edad en que están les llama la atención hacer un alto en el camino y realmente tomar una decisión verdadera, no del sometimiento de los demás a ellos, no de ir por encima de ellos, no de pisotear a los demás, no de mostrar su valor en pesos, sino en espíritu. No toman esa decisión. Les ha llegado la vejez cometiendo los mismos errores y repitiendo las mismas cosas. Cosas pequeñas y sencillas como un poco de tierra y un poco de agua pueden formar una vasija. Pero creemos que son las grandes cosas las que nos van a formar y las pequeñas las despreciamos. Para formar o restaurar una vasija, hasta el mugre le quitan.
hasta ácido le echan a veces para arrancar lo que se ha pegado. Pero así como vivimos nuestra vida en desorden, sin estilo y sucios, así queremos que Dios trabaje en nosotros. Y Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios que desde el principio nos hizo y Él sabe en qué momento y cómo es que nos puede transformar. El mismo Jesús tuvo que prepararse por 18 años para empezar a ser usado por Dios. La palabra dice que desde los 12 ya estaba en la sinagoga aprendiendo y metiéndose en los negocios de su padre. Y fue solo para un ministerio de 3 años, porque el ministerio de Jesús fue desde los 30 hasta los 33. Por tanto, amigos y hermanos, entendamos que somos barro en las manos de Dios y que el dinero, las posesiones materiales, las estrategias, los planes personales, nada de lo que hagamos cambiará nuestra naturaleza y tampoco de esa manera vamos a acceder al reino si no nos dejamos moldear. Esto no es un tema de apellidos, de ciudadanías, de idiomas, de tarjetas de crédito, de a quién consigo, a quién le pongo el pie encima, no. Ni siquiera de estratos sociales. Es más, cuando entendamos de que esto es un tema más de reino, de que esto es un tema de volver a ser lo que nosotros éramos antes, de cambiar nuestra naturaleza, de que es Dios quien transforma nuestra vida, no vamos a acceder al reino porque no nos estamos dejando moldear. Esto, como decía antes, no es un tema de cosas materiales o de cosas que vemos, es un tema del espíritu. No importa de qué país sea, no importa en qué ciudad viva, no importa lo que tenga en la cuenta, no importa lo que le quiera quitar al otro o lo que quiera hacer, importa el corazón, importa la esencia. Así lo dice su palabra. Por lo demás, son solo requisitos de hombres, pero tener o no tener una ciudadanía terrenal no me hace hijo del reino o hija del reino. No me hace una vasija restaurada. La palabra de Dios dice que los hijos de Dios son los que son dirigidos por su espíritu. Así que mi invitación en este día es que te dejes transformar, que entres al torno y que no estés buscando en los demás lo que Dios quiere hacer en ti. Dios tiene una medida particular para ti, un torno especial para ti, una medida especial para tu vasija, un propósito contigo, y nada de lo que los demás tienen o hagan te tiene que afectar, solamente que te afecte para ejemplo de fe, ejemplo de esfuerzo, pero tú tienes que hacer tu parte y tienes que dejar que Dios la haga contigo. Muchas bendiciones. Antes de la creación y el caos en el universo, existía en tu corazón. Antes que naciera el sol, formaste del polvo mi vida. Mi alma por ti fue elegida. Vengo con manos vacías, mas yo quiero ser tu vasija. Y yo, barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios, en manos del alfarero. Mis pedazos juntaste del suelo, cuando nadie más quiso hacerlo. Tomaste mi vida en tus manos, me restauraste, me hiciste de nuevo. Ahora yo tengo esperanza, no tengo temor del mañana. En manos del gran alfarero, seguro estoy en su amor eterno. Y yo, barro soy, en el torno soy.
necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios, en manos del alfarero. Hizo la luz en un momento, pero en mí tomó su tiempo. Transforma todo lo que siento. Dame tu vida, sopla aliento. Y yo, barro soy, en el torno estoy. Moldéame hoy, rómpeme si es necesario. Y yo, tu vaso soy, una nueva creación. Soy obra de Dios, en manos del alfarero. Soy obra de Dios, en manos del alfarero.